Seguramente muchos de vosotros y vosotras os cabreáis varias veces al día, a la semana, al mes, en fin, que vivís un poco enfadados, no siempre, eso sí, pero hoy os traigo vuestra solución perfecta en forma de podcast. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Saludos a todos y todas los y las oyentes de Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os quiero preguntar, ¿estáis listos para sumergiros en la ración de metapodcasting que os traigo hoy? Porque traigo una nueva recomendación. Ya sabéis que todos los lunes os traigo un nuevo podcast recomendado para que llegue a vuestros reproductores, a vuestras plataformas, a vuestros feeds, a vuestras aplicaciones, en definitiva, a vuestras orejas, a vuestros oídos. Y hoy traigo un podcast que me hizo una ilusión tremendísima cuando volvió. Fijaos lo que os digo, porque este podcast, cuando yo empecé a escuchar este tipo de formato, dejó de grabar. O sea, hace pues fácilmente 13 años, que para que os hagáis la idea, yo empecé a escuchar, recomendar este podcast cuando mis primeros podcasts, y decía, ¿quién será ese Rafa Osuna? Hablan mucho de él. Hay cabreados el podcast, ¿no? Pero bueno, empecé a tirar un poco del hilo, vi que cada vez grababa menos, vi que lo estaba dejando y bueno, pues no me puse al día, la verdad, porque era un podcaster que empezaba a dejar de ser podcaster, empezaba a desconectar su micrófono y bueno, pues le perdí la pista. Sin embargo, sí que escuché mucho hablar de él y que el cariño que transmitía toda la gente que hablaba de Rafa Osuna me hizo tenerle en tan alta estima que sí que es verdad que en algún episodio de Cabreados lo escuché, pero era la figura, ¿no? La figura que representaba a Rafa Osuna era como un mito del podcasting por aquel entonces. Y pasados los años, yo empecé allá por 2009, 2010, pasados los años, cuando celebramos las JPod 2013, en una de las charlas que allí se dieron, no la que os puse la semana pasada, sino otra de los viejunos del podcasting, en los que participaron José Antonio Gelado, Rafa Osuna, y la verdad que desconozco quién más se pasó por allí. Me parece que el compañero de Serantes, si no me equivoco. Bueno, tendría que revisar un poco esa charla, pero estoy seguro que Gelado y Rafa Osuna participaron. Y el destino quiso que Rafa Osuna utilizara el micrófono que yo había dejado a la organización de JPod 13 para la organización, y se puso en esa mesa redonda. Rafa Osuna se puso delante de mi micrófono, delante de mi primer micrófono, y la verdad que me sentí muy orgulloso que un hito, un pilar, un titán del podcasting por aquel entonces, bueno, y ahora también, porque ha vuelto, se pusiera en mi micrófono. Tanto es así que a la salida de su charla, un poquito antes de los premios de esas JPod 13 en el Rafael Hoteles, me hice una foto con el gran Rafa Osuna, que ya cumple 10 años. Os la pondré en el grupo de Telegram, esta sí, porque me hizo mucha ilusión cuando me la hice, porque yo le conocía, pero él ya no grababa desde hace mucho tiempo, al igual que ahora puedo decir que conozco un poquito mejor a José Antonio Gelado. Por aquel entonces al que conocía un poquito mejor era Rafa Osuna. ¿Y a qué viene toda esta historia? Pues es que me pongo hasta nervioso. El gran Rafa Osuna decidió volver este mismo año 2023, a revitalizar el podcast Cabreados. ¿Para qué? Para aliviar la tensión que acumulamos todos en nuestro día a día, para que podamos relajarnos un poquito, mandando nuestros cabreos, porque esto es un podcast de cabreos. Tú mandas un audio allí con, es que esto me enfada, es que esto no puedo más, es que, madre mía, Rafa, me pasa esto, porque es que odio, porque es que... Y Rafa te aconseja, te ayuda, te alivia, pero no en plan, no, mira, tranquilo, coge aire, lleva razón, pero eso... No, él coge, le da la vuelta, gracias a todo su equipo, gracias a toda su redacción, gracias a sus community managers, gracias a toda la gente que le ayuda, le da la vuelta y hace ver que tu cabreo quizás, a lo mejor no es tan necesario, o a lo mejor tienes que enfocar tu rabia, tu ira hacia otra cosa, otra persona, o en fin. Os recomiendo muy mucho que ahora sí cojáis, ahora que acaba de empezar, Cabreados el podcast, y os pongáis al día, porque apenas lleva
5 episodios. Iba a decir 6, pero no, porque el primero es una intro muy chiquitita, aunque el segundo también fue así. Los primeros fueron de 10, 5 minutitos. Ya la gente, sobre todo los que ya llevamos muchos años grabando podcast y conocemos a Rafa, enseguida nos pusimos a sus órdenes a mandar cabreos, y lo que comenzó con, bueno, si alguien me manda audios, bueno, volveré a grabar, volverá cabreado, si os apetece, si alguien me manda audios a WhatsApp, bueno, venga, al final se le han ido de madre y son 45 minutos de media de cada uno de sus episodios. Os recomiendo enormemente que entréis en cabreadospodcast.com para que os suscribáis allí. La verdad que lo ha hecho muy bien, ha puesto una web muy sencillita con todas las plataformas de podcast y el propio RSS para que podéis suscribiros por donde queráis, y también un enlace al WhatsApp del programa para que enviéis vuestro cabreo, al Telegram también para que podáis enviar vuestro cabreo, y si no, pues bueno, tenéis aquí todos los métodos de contacto alternativos, pero vamos, los principales son esos, sobre todo para que mandemos audio mensajes. Y esto parece mentira, pero lo echaba de menos. Esto antes era muy, pero que muy habitual, el hecho de mandar audios. A mí todavía me mandáis alguno, pero ya cada vez oigo menos en los podcasts habituales. Y antes era lo más normal. Lo más normal. Se oía muchísimo más. Lo más normal era mandar un email, dejar un comentario en el blog. Luego ya con la llegada de las redes sociales, pues bueno, esto se deshizo un poco. Pero sí que es verdad que los audio comentarios se perdieron en el olvido y ya los podcasters apenas lo usan. Hay alguno por ahí que, bueno, gracias a Telegram, por ejemplo, o gracias a WhatsApp, como Rafa Osuna, pues todavía lo conservamos, y a mí personalmente me hace mucha, pero que mucha ilusión cuando me mandáis alguno, y sobre todo cuando me mandáis alguno que no es muy largo y puedo utilizar en el episodio. Yo le mandé a Rafa un cabreo en el episodio número 3 de esta, no sé si segunda temporada, bueno, de este segundo ciclo de cabreados, y la verdad que era larguito, eran 2 o 3 minutos, o incluso 3 o 4, no sé, y lo puso entero, me ayudó, la verdad, además está muy relacionado en el tiempo con el audio que yo le mandé. Bueno, si escuchas esto, Rafa, que sepas que mi endocrino me ha dado la enhorabuena, estoy un poquito mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los que queréis averiguar de qué estoy hablando, pues os recomiendo que escuchéis el episodio número 3 de esta nueva temporada, por así decirlo, de Cabreados Podcast. La verdad que me hace mucha, pero que mucha ilusión, ¿no? Que podcasters que por así decirlo, abandonaron esto de grabar podcast o esto de ponerse frente a un micrófono hace muchos años, regresen con el mismo ímpetu. Oye, ojalá y le dure mucho a Rafa Osuna, y oye, quién sabe, a lo mejor le tengo que invitar que se pase por aquí para ver qué le parece, cómo está el podcasting hoy en día, para ver cómo se ha encontrado la casa después de volver de estas grandes vacaciones. Todo un placer, Rafa, tenerte por aquí, y que nos ayudes en estos cabreos nuestros, pues se agradece mucho. Os voy a dejar un enlace al podlink de Cabreados Podcast para que os suscribáis en las notas de este episodio. Muchas gracias por seguir día a día al otro lado del micrófono. Y ahora me despido, y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.